El primer día que trabajé, llegué a la casa llorando. ¿Puedo escribir esta historia en español? Y yo en español escribir, no, yo no puedo. Imagínate, a mi asombro cuando llego al Canal 23, era en un dúplex, en una casita, y las cabinas de edición eran unos closecitos y con puertas de metal. Tiene que tener no un plan de acción, mínimo 5. Aquí nadie sabe un carajo. Y esa mujer terminó creando uno de los formatos más influyentes de la televisión hispana. Hoy, para abrir el mes de la mujer, me siento con una ejecutiva que no solo trabajó en la televisión hispana, la ayudó a construir. La exitosa productora Desiree Colomina, ganadora de 5 premios Emmy, estratega de medios y consultora empresarial. Está una colega, yo diría que una amiga muy querida, escritora, nos presenta su libro Estratega de Sueños. Ella es además alguien muy querido por la industria. 20 años de trayectoria solo aquí en Telemundo. es con una carrera brillante. Has llegado tan lejos y has logrado inspirar a tantas personas. Autora y productora, asesora. Usted póngale todo lo que tenga que ver con Hora de lo experta que es Desiree Colomina. Hola María, mil gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Gracias Muy por bien. invitarme. No, imagínate, yo felicísima. Sí, justamente contigo estamos empezando el mes de la mujer, el mes de marzo, y les decía que con quién más que con una mujer que fue una de las fundadoras o que formó parte de lo que es la televisión hispana, en mi entender. Así que yo creo que hay mucho que aprender de ti, porque en esos años que empezaste, en los años 80, pues la televisión hispana no es lo que es hoy, ni todo lo que hemos recorrido. ¿Qué existía, qué había y qué no había? Llévalos a ese momento que estás recién graduada, que están empezando en el 23, donde no era tan fashion la parte hispana, ni se sabía tanto, ni había este mundo entero que existe hoy en día. ¿Cómo empiezas y cómo ves esa posibilidad? Bueno, la realidad es que yo empecé antes de graduarme. Yo hice una pasantía en el Canal 23 local de Miami. Y yo escogí el Canal 23, aunque yo sabía que era el más chiquito, era en español. A lo mejor yo dominaba mejor el inglés que el español, aunque mi primer idioma fue el español, pero me sentía más cómoda en el inglés. Claro. Y yo me crié en Nueva York, so para mí el inglés era más natural casi. Pero yo dije, tú sabes que en el Canal 23 me van a dejar la oportunidad de hacer más cosas, donde en el canal americano me van a poner a contestar el teléfono y punto. Y aquí yo iba a poder hacer más cosas porque estaba más corto de gente, más necesitado, y efectivamente ese fue el caso. Imagínate, a mi asombro cuando llego al Canal 23, era en un dúplex, en una casita, y las cabinas de edición eran unos closecitos y con puertas de metal. Oh, wow. Que tú dices, ¿qué sonido hay ahí? Nada, pero bueno. Entonces, imagínate, para mí fue un shock. Y no es que yo tenía tanta experiencia, porque vengo de la universidad, no tenía ninguna experiencia, no había trabajado nada, nadie en mi familia trabajó en la televisión. Y voy a trabajar en el Canal 23. Y lo primero que me dice, ponte a escribir esta historia en español. Y yo en español escribir, no, yo no puedo. Y ese fue mi shock. Y era predominantemente hombres mayores de 50 años. Había 2 mujeres jóvenes. 3 mujeres, porque Leticia Callaba era la host del Canal 23. Pero comparado a los hombres era una pepilla, era jovencita. Y Alina Mayo hace, y una editora que era más o menos contemporánea a mí, y ya. Y ahí literalmente como que me lancé. El primer día que trabajé, llegué a la casa llorando. Si esta conversación ya te está moviendo algo, suscríbete ahora mismo, porque este mes de marzo vamos a celebrar a la mujer y voy a traer historias que no solo inspiran, sino que nos enseñan. Porque dije, yo no sé hacer nada de esto, yo no sirvo para esto, y mi mamá se me quedó mirándome como dice, ¿de qué tú hablas, niña? Pero si fue un día, ¿cómo tú vas a tomar una decisión base a un día? Y mis padres me decían, porque me acuerdo, yo llorando, yo no paraba inconsolablemente ahí llorando, y mi papá me dijo, oye, sigue para adelante que el golpe avisa, tú dale,
que si tú de verdad quieres hacer esto y tú tienes el deseo, cualquier cosa que tú te pongas en tu cabeza, lo logras con el deseo, simplemente con el deseo. Y lo logré. Sí, Después de mira que sí muchos lo golpes. lograste. Bueno, Después de pero muchos golpes. los golpes te hacen aprender. Pero lo que me gusta es que tú tomaste pues la decisión de repente más complicada de irme a algo más chiquito para realmente poder aprender. O sea que te diste cuenta que podía ser la posibilidad de empezar a construir algo que no existía. Sí, bueno, no existía, existía algo, pero era tan básico y tan Sí. primitivo y tan que yo creo que ellos estaban 20 años atrás de la televisión en inglés. Claro. Era un experimento, creo yo, María, más que todo en ese entonces. Es como que a ver si esto realmente va a funcionar. Yo creo que ¿se imaginaron alguna vez que podía llegar a ser el monstruo que es ahora? Yo creo que los ejecutivos que estaban ahí sí tenían esa visión. En ese entonces era Joaquín Blaya. Ujú. Él sí tenía esa visión. Como tú sabes, él es un hombre un hombre de mucho dinero que tenía una visión y muy emprendedor. Y empezó de nada y poco a poco fue creciendo porque si tú te limitas, no logras nada. Entonces, uno mismo, yo me acuerdo que yo llamaba haciendo mi research cuando trabajaba para las elecciones y llamaba a algunos candidatos americanos y yo le decía, hi, I'm calling from Channel 23. Bueno, en ese entonces era SIN, Okay. Spanish International Network. Y me decía, who? Y cuando pasamos a Univision, no crea que cambió mucho tú le decías, hi, I'm calling from Univision, who? Y no sabían quién era. Después yo creo que ya al final de los 1990 y pico, 2000, tú llamabas y dices, oh, yes, ya empezaron porque ya conocían de Univision, Claro. ya fue creciendo. Y yo creo que eso fue un gran esfuerzo de todos los que trabajaron en ese entonces, que no se dieron por vencidos. Si estaban en la calle y estaban los reporteros haciendo una cosa, ahí están, aunque tenían las limitaciones, menos gente, peores equipos, siempre se lograba el propósito de sacar a la noticia al aire. Es que yo creo que cuando hay de repente menos recursos en esos momentos, uno se pone más creativo y como hay tanto corazón de las ganas de querer hacerlo, no te importa el no tener todos los equipos, como que peleas con el corazón y las ganas and somehow you make it happen, ¿no? Right. Y la diferencia grande se nota cuando vas de la cadena, cuando yo pasé la cadena, cuando yo salía y yo veía las producciones de las cadenas ABC, NBC, CBS, y yo veía los tres gatos que éramos nosotros, y decía, oh, wow, qué pena, pero bueno, adelante ahí con la cara así, de frente, así, echada para adelante. ¿Y cómo cambió pues esa cara echada para adelante a cuando llorabas que decías que no? ¿Cuál fue ese cambio que te dio de darme cuenta, no, esto sí es lo mío? Yo creo que cuando me empezaron a dar cosas para hacer proyectos, research, y yo veía que lo lograba hacer, aunque yo por dentro decía, tú sabes, el imposter syndrome ese que uno tiene, y decía, I don't know how to do this, I don't know how to do this. Y me pasa ahora con mi hijo, que Claro. está graduado en comunicaciones, en producción y eso. Y él me dice, Mama, I don't know how to do any of this. And I go, nadie sale de la universidad sabiendo, tú vas y aprendes y mira, abre los ojos. Entonces yo iba escuchando el lenguaje. Ujú. Era otro, yo le decía, what is nat? Natural sound, what is it, tú sabes, VTR, what is it, tú sabes, Right. yo no sabía que eran esas cosas y entonces ellos me iban diciendo, yo iba apuntando, yo con mi libretica iba apuntando todas las cositas para acordarme de todo lo que era. Entonces, cuando vi que yo podía hacer ciertas cosas, iba logrando las cosas, entonces yo le decía, ay, estamos llegando al 10º aniversario del Mariel, ¿por qué no hacemos algo? Bueno, ok, hazlo. Y me decía, hazlo porque no había recursos. Claro. Entonces yo decía, ok, ¿cómo lo hago? Me puse a trabajar, a ver, mira, podemos hacer esto y esto y esto es lo que va a costar. Y yo solita iba sacando adelante la idea, el concepto, para que me lo aprobaran, Claro. para que me dieran el dinero, poquito dinero, y trabajaba largas horas para lograr lo que yo quería. Entonces yo me acuerdo que uno de los proyectos, y yo creo que fue
el 30 aniversario de la Revolución, yo voy a Washington, porque ahí no había video, ahí no había mucha filmoteca, ni del Mariel, que ellos cubrieron todo lo de Mariel, el Canal 23. Mucho se había votado, no había ninguna se solía estructura. archivar. No, se archivaba, pero era lo que estaba ahí. Entonces todos los viejos como que lo votaban. Ah, no, esos tapes son viejos, bótalos. Y yo me acuerdo en un cuarto había todos estos tapes y yo empecé a sacar tapes. Yo era la que organizaba. Yo no resisto el desorden. Cuando uno tiene pocos recursos, tiene que estar muy organizado, porque cuando tú vives en un desorden y tienes pocos recursos, ahí se fastidió todo. Entonces yo organicé todo y encontré 2 o 3 tapes y digo, oh my God, esto es increíble. Y yo solita empecé a hacer el archivo a mi manera, marcando los tapes, Mariel 1, 2, 3. Y entonces me pongo, y dije, bueno, para el 30 aniversario quiero todo este material de la revolución, de todas estas cosas, y tenía un concepto ahí que quería hacer, y yo le dije, mira, para hacer esto necesito ir al National Archives en Washington. Yo ni sabía lo que era el National Archives, pero yo sabía que ahí no estaba el material. Yo llego ahí y me encuentro este edificio enorme, que yo me quedé así parada y digo, holy cow, ¿en qué me ha metido yo? En camisa 11 varas me ha metido. Claro. Y entro ahí, y yo no sé cómo, pero logré sacar, y me lo mandaron después, pero encontré videos de cuando Playa Girón, cuando la revolución tomó lugar, que eran esos newsreels que daban en los cines. Sí. Eso es lo que eran. Entonces, conseguí encontrar videos de esa época. Encontré yo creo que era como 10 minutos de video. Costaba no sé cuánto. Vamos a decirle $1,000 por decir, no creo que era tanto. Lo pedí y me lo mandaron. Cuando me llega ese video y yo dije, oh my God, lo hice, lo logré, encontré el video este. No tengo que pedirle permiso a nadie, tengo el video. El costo era por la transferencia, no era ni derecho. Y con esos 10 minutos y cositas que yo tenía y entrevistas y cosas así, fui formulando una estructura de un show en papel. Y lo fui armando como un rompecabezas. Y eso, yo creo que esa siempre ha sido mi fuerza. Yo creo que en parte con lo de la organización, yo he sido una persona very structured en crear orden o rundown. Para mí un rundown, yo lo visualizo, pum, 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 ya. Y veo from beginning y termino un circle. Y yo me acuerdo eso de la universidad, que cuando yo escribía, yo hacía como un full circle. Yo empezaba con un concepto y de ahí escribía formulando, hasta que llegaba al final que cerraba el círculo. Y ese era mi estilo. O sea que todo el mundo tiene su estilo. Yo puedo ver como tú escribes después de 2 o 3 veces, ya yo sé tu estilo de escribir. Yo sé mi estilo de escribir. Y entonces, así soy yo con el rundown. Y escribí, se lo pasé. En ese entonces no estaba Lina Falcón, ella vino un poquito después. Yo creo que estaba Gustavo Pupomayo, no me acuerdo, es que ya tengo un blur de gente. Y me dijeron, ok, do it, si tú lo puedes hacer. Hice presupuesto, lo fui armando, le dije, me hace falta un writer y un editor. Y ahí con eso, y un camarógrafo cuando me hiciera falta. Y me dejaron solita y fui armando el muñeco, como decimos nosotros, el muñeco lo fui armando y lo grabamos. Y así fui armando y yo dije, ok, cuando yo hice mi primer especial, yo dije, ok. Now I can do it. I know I can do this. Nadie me puede meter un cuento. No, y es eso, es esa belleza de crear el muñeco, de creatividad con el orden. Es un proceso mágico. Entonces, ese fue el primer como que show oficial de María. Cómo eso entonces se transforma a cuando ya saltas al network y empiezas a crear programas como Primer Impacto, que el otro día hablamos que hasta la universidad se está estudiando. ¿Y ha cumplido cuántos? ¿30 y qué? Yo creo que ya fue en el 37. Wow. Yo creo que fue en el 93, 92, 93. Ya se me confunden los días. Pero mira, yo cuando estaba en el Canal 23, yo era la productora. Y yo me aburrí tanto porque yo soy así que I gotta do things. Siempre, ahora mismo no estoy trabajando, entonces me pongo a organizar closet, me pongo a hacer esto. Me dice, mi hijo está haciendo unos podcasts
Y yo le dije, dame ayudarte y lo ayudo, tú sabes, no te preocupes, no te voy a cobrar. En esa forma, my brain siempre está trabajando. Después de un rato que yo estaba haciendo producing, que es muy buena práctica, porque te da una estructura, suma y resta en tu cabeza, minutos, segundos. La base. Aprendes a lidiar con cosas que inesperadas. Ujú. La televisión en vivo, no hay nada como eso. Para mí, la adrenalina que uno crea cuando está haciendo un show en vivo, Sí. no hay nada como eso. Entonces, para mí, eso es mi fuerte, ¿no? Hacer un show, crear un concepto y sacarlo adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estaba en Canal 23 y el canal local de Miami estaba sacando un programa que se llamaba no era Hard Copy, era lo que era Deco Drive ahora aquí en Miami, una versión que lo hizo Fran Myers, no sé si conoce Fran Myers. Okay. Y ellos lo estaban trabajando para la cadena y la cadena final no lo cogió, no lo aceptó. Y yo dije, eso es lo que... Y yo dije, ese show me fascina. Ese es el preámbulo de Primer Impacto. Ese show me fascina, lo que es muy revista, pero yo creo que pudiéramos hacer una combinación de noticias con eso y que esto, que lo otro. Y se lo digo a Lina en ese momento, a Lina Falcón. Y Guillermo Martínez era el presidente, vicepresidente, noticias. Y yo le dije, mira, ¿por qué no hacemos esto en la cadena? Y ella se lo dice a él. Y en ese momento dijeron, no, y no dijeron más nada. Y yo, ok. Pero a mí, como siempre, cuando yo decía algo, ellos me decían, ok, dale para adelante. Yo siempre lanzaba ideas. Claro. Y entonces, al año, estaba el show de Cristina a las 4 de la tarde y tenía mucho éxito. Y en eso empieza en Telemundo. Ocurrió así, con Enrique Grata, que en paz descanse. Y yo le dije, ve, hicieron ellos el show. Y claro, ¿quién era? Fran Myers era la productora ejecutiva que hizo ese show y vino a la cadena, que siempre me asombró que ella, siendo americana, lo logró, pero bueno, me imagino que tenía su staff alrededor de ella. Y entonces yo le dije, tú mira, lo hicieron ellos. Ok, bueno, está bien. Sí, era como el año y medio, me llama y me dice, ¿tú te acuerdas del show ese que tú estabas hablando, que querías hacer? Y yo, sí. Dice, ok, te queremos traer a la cadena para hacer ese show. Y en ese momento, el show de Cristina estaba compitiendo con ese show y no eran dos formatos diferentes, pero como ocurrió así, era un formato tan nuevo, tan diferente, que ya el show de Cristina era como, con todo su respeto, que el show de Cristina es otro mercado, otro audiencia, ¿no? Y entonces, pero estaba ganando, ocurrió así. Y eso nunca había pasado en la cadena, con Telemundo y Univisión. Y entonces, claro, Telemundo era una cadena muy nueva, con mucha razón, y Univisión estaba muy conocido por las novelas y lo que sea. Bueno, conclusión, me dicen que lo haga y ahí vuelvo a la casa otra vez a llorar. Yo dije, oh my God, ¿en qué me he metido yo? Ahora me están pidiendo hacer esto. Si te interesan historias y conversaciones reales con mujeres que han construido poder y liderazgo desde cero, suscríbete ahora mismo, porque en este mes de marzo celebramos a la mujer y vamos a ir más profundo que los titulares. Y yo decía, ¿cómo yo hago esto otra vez? Bueno, me senté como por 2 semanas a mirar lo que ocurrió así y mirar qué tenía bueno, qué tenía malo, qué funcionaba, qué no funcionaba, todo. Yo fui dissecting it. Y yo dije, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta esto, pero esto lo hace muy bien, esto lo hace muy bien, esto tiene su mérito, esto. Y así fui yo desarrollando un concepto. Yo digo que la televisión, nadie está inventando nada nuevo. La Coca-Cola, tú sabes, no se está inventando aquí. Aquí lo que se está es desarrollando y toda idea viene de un concepto y de ahí vas desarrollando y va creciendo. Entonces yo miraba y digo, Enrique Grata, hombre, serio, vamos a poner gente más joven. Está grabado, vamos a hacerlo en vivo. Tiene muchas historias muy sensacionales. Vamos a darle un poquito, un surtido de noticias porque yo digo, las noticias de todos los días es tan sensacional como cualquier
show de ¿Cómo lo sensación. vendemos? Yeah. Exactamente. Entonces ahí empezó con Noticias y Más al principio y se probó con varios mercados y hasta que dijeron que vamos a ir con toda la cadena, pero vamos a cambiar el nombre porque Noticias y Más no nos gusta tanto. Okay. Y entonces ahí estaba pasando Univision por una venta. Ahí estaba Hallmark vendiendo y Perenchio, Ajá. el dueño que fue que llevó Univision a donde llegó, gracias a ese señor, estaba entrando. Entonces hubo cambio, los talentos se estaban yendo, otros entrando, y había un arroz con mango formado. Y en un momento dado teníamos 5 talentos en ese show, en otro momento teníamos 2 talentos y casi no teníamos 2 talentos. Y yo reúno todo el staff que teníamos, que era un staff pequeño, un presupuesto pequeñito, pero como te digo, como soy organizada, yo decía, cada vez que vamos a hacer un viaje, tenemos que sacar 6 historias de ese viaje para poder sacarle más, tú sabes, el dinero, que me rindiera más el dinero. No, yo tenía libreta y la computadora no existía hasta el 94 en Univision. Y esto fue en 91, 92. Claro, yo en mi libreta iba apuntando, yo todavía tengo las libretas del primer año, las historias que iban. Y yo iba borrando y cambiando y haciendo el orden. En mi libreta para siempre poder visualizarlo. Y sacamos, tengo todo el staff, reunimos y ahí le digo que tenemos que sacar un nuevo nombre. Vamos a tirar ideas. Porque la otra cosa que yo creo que es muy importante en la televisión es un trabajo en equipo. Yo puedo ser la mejor, yo no creo que soy la mejor productora ejecutiva, no soy la mejor productora. Hay tanta gente talentosa, hay muchas mujeres talentosas. Y digo mujeres porque en mi época eran todos hombres. Y gracias a Dios, en la época mía, fuimos cambiando a mujeres. Y gracias a Dios, le dio más paso a la oportunidad a mujeres. Pero con toda sinceridad, Univision y Canal 23 me dio la oportunidad de hacerlo, siendo mujer. Claro. Yo creo que porque yo no me callaba y era una ladilla y no paraba hasta que sacaba lo que yo quería. Era pituita. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como te digo, una producción es un equipo. Y entonces yo reunía a todo el mundo y todas las ideas, que ya llevamos trabajando casi 7 meses en este formato, y empezamos a lanzar ideas. Y en eso, la productora que yo tenía en ese momento era Lourdes Ruiz Toledo. Sí, claro. Ella dice, ¿y por qué no llamamos Impacto? Impacto. Y yo le dije, ay, pero como que le falta algo. Y entonces todo el mundo, no, pero Impacto, y que esto, que lo otro. Y yo le dije, no, Impacto me gusta, vamos por ese camino. Y ahí íbamos. Y entonces yo le dije, ven acá, ¿y por qué no llamamos Primer Impacto? Ay, eso es redundante. No, hay un impacto, hay un segundo impacto. Y usted dice, no, eso no es redundante. Y bueno, conclusión, la mitad dijeron que sí, la mitad dijeron que no. Y dice, bueno, yo soy la que break the tie, yo digo Primer Impacto. Y se lo llevamos a los jefes, les gustaron, y ahí empezamos a crear las gráficas, a crear todo, y crear un estilo particular. Entonces, antes, cuando yo estaba buscando los talentos, me querían que fuera un hombre mexicano que tuviera ahí, porque la audiencia de nosotros es mexicana, tú lo has escuchado muchas veces, 60% son mexicanos y necesitamos el mexicano. Y los mexicanos no son tontos, los mexicanos aprecian buena televisión y saben, claro. Y no importa la nacionalidad, siempre y cuando que el contenido sea bueno, lo vas a traer. Y entonces empezamos a probar y nada, y no encontraba a nadie que me gustaba. Por lo menos no tuve la suerte que se me presentó. Y un día estaba Mirka de Llano, y el José Grey, que era el talento que estaba con ella, estaba enfermo con la varicela, no sé qué lo que era, y María Celeste estaba haciendo el show de fin de semana, y se me ocurrió y le digo, yo puedo usar a María Celeste durante la semana, yo sé que ella hace fin de semana, pero por una semana que esto, que lo otro. Y cuando puse las dos juntas, era como you know, that aha moment. Yeah. And I go, oh my God, esto es perfecto. Porque Mirka era muy pausadita, muy reservada. Y más, María Celeste era todo por lo opuesto. Pero cuando ponían las dos juntas, María Celeste como que bajaba un poquito y Mirka como que subía el tono. Porque Mirka no quería que la otra, tú sabes, claro, destacara. Y la otra no quería que la otra fuera muy buenaza, que esto, que lo. Entonces como que se complementaban ellos orgánicamente, naturalmente, ¿no? Entonces
6 meses pidiendo que me dejaran poner a las dos como talento. Y 6 meses me decían que no, necesitamos un hombre, hasta que por fin me dijeron, está bien, puedes poner las 2 mujeres. Y fue la primera vez que en la televisión hispana teníamos 2 mujeres. Sí, no, 100%. Y entonces yo quería que no se vistieran de traje, yo quería que se vistieran hip. Right. Que si querían ponerse falda, que se pusieran falda. Y en un momento dado teníamos una mesa de cristal o lo que sea. Dice, no se pongan pantalones, ponse falda, porque se ve más bonito las piernas que los pantalones. Más adelante te pueden poner pantalón, pero por ahora ponse falda. Y me acuerdo que una señora me llama y me dice, señora, dile a su director de noticias que es un machista porque ponen a 2 mujeres, que esto que lo dice. Bueno, señora, Soy yo. Yo soy la que puse las 2 mujeres y yo soy la que le pedí que se pusieran las faldas porque yo creo que se ve más agradable. ¿Tú no crees? Y yo le dije, y le estoy dando una oportunidad a 2 mujeres. ¿Cuándo usted ha visto a 2 mujeres haciendo un noticiero? Y la mujer terminó agradeciéndome. Claro. Diciendo, tiene toda la razón, pero le hablé y le di el razonamiento. Y yo creo que, yo sé que el hijo de una amiga mía, Alina, que estudió en Columbia, tenía en un curso de periodismo, estaban hablando del Primer Impacto. Sí. Y históricamente el cambio que hizo eso para la televisión en español. Y hasta el día de hoy yo creo que para la cadena ha sido una de las franquicias más exitosas de ellos. Bueno, sigue bien posicionado y cuando Mari se fue a Telemundo hicimos Al Rojo Vivo y, o sea, creaste un formato que se ha mantenido a lo largo y que ha sido imitado de una u otra manera. O sea, y que sigue. Claro, en ambas cadenas sigue de una u otra manera. Y Exacto. Al Rojo terminó reemplazando, ocurrió así. Fue esa misma, tu visión de estudiar y disectar ocurrió así, pues te llevó a María Celeste, donde aprendió, y de ahí pues recreamos un Al Rojo Vivo basado en esos aprendizajes. Y por ahí has tenido millones de talentos delante y detrás de cámara, muchos de ellos mujeres que has formado. Yo fui una de las que tuve en un momento antes que nos conociéramos tanto de poder ir a escribir en Primer Impacto y de ahí conocer a María Celeste, pero formaste, fuiste mentora y has sido mentora hasta el día de hoy de millones de talentos delante y detrás de cámaras, ¿no? Exacto. Sí, yo a veces los veo y digo, oh my God, yo me acuerdo cuando era mi intern, oh my God. Yeah. Y con todo eso todavía, tú no sabes cuántas veces me llaman students para hablarme, para que les dé insight. Hay una muchacha ahora que está en NBC local, que hizo toda la cobertura para la local de NBC. Tiene pelito ondulado, se me ha ido el nombre de ella. Y ella estaba estudiando en UF y los padres del novio de ella, que ya está casado con él, son amigos de mi esposo y mío también. Y me dijeron, ¿tú crees que puedes hablar con ella? Que ella está en la universidad y ella quiere como un poquito como que la guíe. Y tú no sabes cuántas, todos los años por lo menos, yo te digo, por lo menos 5 o 6 personas, hombres y mujeres, que le doy un poquito de guía de qué es lo que deben hacer. Y una de las cosas que le dije fue, tú tienes que empezar en lo más bajo, lo más básico, en el mercado más pobre que te pueden, cuando digo pobre te digo más pequeño. Y ella se fue a yo no sé dónde, por California, en un mercado chiquitico. De ahí pasó yo no sé dónde. Y yo seguía su carrera por Instagram y eso. Y de ahí me escribe y dice, guess what? I just got hired by NBC Local. NBC. Y está aquí. Y ahora ella estaba en Milán haciendo la cobertura y hizo el show completo ella. Porque ella fue con su camarita, ella editó, ella hizo todo social. She was like their social... La persona que hacía todo. Hoy en día es así, a cómo ha cambiado de cuando tú empezaste en los 80 ahora, no es nada más el mercado hispano, es la tecnología y la televisión como ha cambiado. ¿Cómo sabes, María, cuando ya esa persona sí tiene talento delante o detrás de cámara y cómo lo ayudas a decir, ok, la podemos ir moviendo, subiendo al próximo nivel? Porque yo te he visto trabajando y te he visto, bueno, apoyarme a mí, pero apoyar a muchas personas a ir subiendo en sus carreras. Ese ojo para identificar talento, creo que ustedes y tú en particular pues lo tienen muy bien desarrollado. Mira, yo lo que digo que todo el mundo tiene talento es cuánto tú quieres algo y si eres proactive, ¿no? Proactivo, ¿se dice? Sí, proactivo. Proactivo. Todo el mundo aprende. Si a ti te gusta un trabajo, tú vas a aprenderlo rápido.
Yo no sabía nada de esto y yo lo aprendí porque yo estaba absorbiendo todo lo que yo podía y preguntando. Era una ladilla, no paraba de hacer preguntas. Mi hijo, cuando te digo, me dijo la misma pregunta y yo le dije, mira, siempre y cuando que tú eres proactive y ven que tú tienes la iniciativa de querer hacer algo, de no sentarte y esperar que te digan hacerlo, de ir a hacerlo y decir, ay, mira, podemos hacer esto, porque no te miran o no piensan en ti, porque tú eres, ¿cómo es el dicho? Out of sight, out of mind. Sí. Si tú no estás en el medio de lo que está pasando, no van a pensar en ti. Si tú no estás sugiriendo ideas, pueden ser tontas, ¿no? No te estoy diciendo que, óyeme, yo he fallado, yo he cometido errores, yo he hecho producciones que no me han salido tan bien, pero de eso uno aprende. Entonces, lo que yo le dije a mi hijo, lo que le dije a esta muchacha y lo que le ha dicho a todos los que han entrado es que tienes que no tenerle miedo de lanzarte y de hacer el trabajo, aunque te pueda salir mal. Tú sabes, a veces me tienen miedo. Alguien el otro día me dijo, no, María, porque tú asustas, porque gracias a que yo suelto lo que yo tengo por dentro, no tengo una úlcera, porque si todo lo malo lo aguantara por dentro, hubiera reventado. Pero yo digo la cosa, coño, pero ¿por qué hicieron eso? Pero uno no ataca a la persona, uno ataca la situación, la frustración. Y a veces la frustración es conmigo mismo de no cuidar a esa persona lo suficiente. Pero yo lo que digo, no pueden tener miedo de lanzarse y de cometer un error, porque el error es lo que te va a decir, oh, I don't want to do that again. No quiero cometer ese error y meter la pata. ¿Qué es lo que yo hice mal? Hice esto y hice esto mal. Ok, no lo vuelvas a hacer. Y si tú repites el error muchas veces, bueno, es porque no tienes la iniciativa o no, de verdad no es la carrera para ti. Pero yo cuando entraba a trabajar, yo jamás miré la hora de salida. No, yo tampoco. Tú sabes, porque I would get excited. Yo veía que íbamos a trabajar un proyecto o había un breaking news. Yo me acuerdo una vez, yo estaba trabajando en el noticiero y era un holiday. Yo decía, ay, qué aburrido este noticiero. Ay, que Dios me perdone, pero si cayera un avión sería buenísimo, porque oye, me cayó un avión, por Dios. Y yo tenía un cargo, te lo juro, que fui a misa y confesé y todo. Porque dije, Dios, perdóname por haber deseado eso, Dios mío. Pero no era que yo quería que un avión cayera, lo que yo quería era la noticia para animarme. Era adrenalina, era noticia. La adrenalina. Entonces, yo creo que ha sido muy pocas veces en mi carrera que yo no he estado excited y siempre me cambian de posición y el amor no quería el cambio de posición, pero tú sabes, en este negocio es una corporación, te dice, no, te queremos aquí ahora, bueno, ahí tengo que ir. You make the best of it. Tú tienes que no deprimirte, pero ¿qué es lo que yo puedo aprender de esto? Y aprendo. A mí me pusieron a hacer un cooking show. Después que yo había terminado Nuestra Belleza Latina, nuestro primer impacto, había tenido todos estos shows de éxito. Y entonces no me daban nada, porque estaba un cambio de administración y ya no, como que no me daban las cosas para hacer. Y bueno, y me dan esto como para complacerme, para darme algo, para tranquilizarme. Me metí con toda la gana en el cooking show ese. Y empecé a inventar y podemos hacer esto, hacer 360, podemos hacer online con Delicioso, con Ingrid Hoffman, y podemos hacer esto y podemos hacer lo otro, y papá, y le gustaron tanto que presenté el plan y empezaron a vender el formato y para hacer el 360 plan. Pero es eso de cuando tú ves limón, haces una limonada. Claro. ¿Y qué errores crees tú que estamos cometiendo pues los líderes de ahora, que a veces muchos son más impacientes, quieren las cosas más rápidas, esto y lo otro, y de repente no tienen esa mentalidad? ¿Cuál crees tú que, en general, líderes y mujeres sobre todo, están cometiendo a nivel de sus carreras? Bueno, yo creo que tú lo dijiste ahí, en este negocio hay muy poca paciencia. Y es que nunca lo ha habido, pero hubo más paciencia que ahora. Entonces,
la competencia ahora es mucho más estricta en el sentido de que no se está ganando el mismo dinero. Entonces, están con el cuchillo en la boca y si no funciona después de 2 o 3 semanas, ya, para afuera. Primer impacto, primero hicieron una prueba por 6 meses en los mercados pequeños. Y cuando vieron que los mercados pequeños daban, crecieron. Yo siempre he sido de la mentalidad de que tú no puedes apurar una cosa. Tú tienes que darle su tiempo. Mira, un ejemplo perfecto. Levántate en Telemundo, el show de la mañana. Había pasado por yo no sé cuántos productores ejecutivos. ¿Ok? Y no es que ninguno de esos productores eran malos, ¿no? Pero yo creo que la empresa le daba una presión y que esto, que lo otro, y entonces lo único que estaban haciendo, cambiando el talento para otro talento más, cambiando el nombre, pero era el mismo show. Era el mismo show. Y ese fue uno de los proyectos que yo hice cuando entré a Telemundo, que ahí volvimos a trabajar. Y yo decía, yo me sentaba a mirar el show, a analizar el show. Y yo me acuerdo que le decía a mi jefa Lina, yo necesito estar en mi casa una semana sin que nadie me moleste. Claro. Para yo mirar el show, sentarme ahí y dissect it. Y entonces yo comparaba los shows de la cadena de Univisión y de Telemundo. Y yo veía que Despierta América tenía más tiempo de contenido y que cuando en Telemundo estaban desarrollando el concepto, ya tenían que ir a commercials. ¿Por qué? Porque tenían más necesidad de commercials y que esto, que lo otro. Y teníamos que vender, aún no importa qué barato era. Y entonces yo le dije, si queremos cambiar, antes de hacer cualquier cosa, si queremos cambiar, tenemos que cambiar la estructura. Y entonces entre yo y Alina, que por cierto, eso es una cosa muy importante, si no tienes un jefe que te apoya, 100%. Olvídate de eso, no logras nada, porque you can only do so much, nada más que puedes llegar pero Alina me apoyó tanto, y el show de la mañana nadie le prestaba atención en Telemundo, ya, lo dieron como perdido, como ya, y no tenían dinero, era una cosa así, y yo le dije, bueno, no tenemos dinero, pero podemos cambiar la estructura, podemos cambiar los comerciales, hacer menos comerciales, cobran más, es que no tiene ratings, los ratings están muy poquitos, y tenían sus ups and downs, pero nunca lograban competir con Despierta América en ese entonces. Ahora sí, yo creo, no sé ahora cómo está, pero estaba mucho más reñido hasta hace poco. Y entonces cambiamos la estructura. Y entonces le cambiamos el nombre, no porque yo quería cambiar el nombre tanto, a mí no me gustaba tanto Levántate, porque Levántate para mí era un command, Right. ¿no? Y yo decía, yo recuerdo que yo tenía una tía cuando me quedaba a dormir en casa de mi tía, y me decía, levántense para ir al colegio, levántense. Y yo le dije, no. Ay, pero ¿por qué tan pesada? ¿Por qué no? Y mi mamá me levantaba, despiértate mi corazón de melón, y era más dulce, y esta tía mía era intensa, era un sargento. Y entonces, lo primero que salía era Daniel Sarco con los tambores. Yo hacía así, era como, holy cow. Yeah. Y yo dije, no, vamos a suavizar esto un poquitico, vamos a darle ok, allá en Despierta América cantan, aquí le gusta bailar, Rachel baila y vamos a bailar. Y entonces empezamos con el lío del baile y la música y cambiamos a Un Nuevo Día. Y me acuerdo que me decían, ay, pero ¿qué es lo que hay de bueno Un Nuevo Día? Y dice, no es que sea algo nuevo, no estamos inventando la rueda, pero cuando tú tienes un día pesado, ¿qué tú siempre piensas? Bueno, mañana es un nuevo día. Mañana es un nuevo día. No, pero que hay en Puerto Rico un periódico. Y estamos en los Estados Unidos. ¿Qué importa? We can't copyright it, pero bueno. Y ahí tuve que luchar por el título. Bueno, se logró poco a poco. Pero ¿qué es lo que se hizo? Era todo empujando, pidiendo. Yo no me senté en los laureles. Bueno, eso es lo que hay, no hacen nada. Tienen que hacer tal cosa. Y esta que está aquí, que yo he sido vicepresidente, tú me has visto a mí. Yo estoy ahí, yo estaba ahí, sí. Yo me acuerdo que engordé 30 libras en ese tiempo, porque vivía de café con leche. A las 5 de la mañana yo estaba ahí y me iba a las 7 de la noche. Y poco a poco se fue cambiando y fuimos cambiando el ser y creando una vibra más
Y nadie le prestaba atención en la cadena. Y me acuerdo que No. hicieron una presentación de todos los ejecutivos y ponen un video y me dice en ese momento el presidente Emilio Romano, ¿no? Emilio Sí, se llama Emilio. Romano. Ujú. Me dice, ¿qué pensaste de la presentación? Y yo le dije, bueno, para mí es bien difícil no decir la Quedaste verdad. callado. Y si no, lo dice en mi cara. Sí. Y yo le dije, bueno, ¿tú viste a Un Nuevo Día en la presentación? Porque eran con todos los talentos. ¿Tú viste a los talentos de Un Nuevo Día? Y se quedó así pensando. Y le dije, salieron literalmente 2 segundos de una presentación de como 20 minutos o 15 minutos. Y by the way, 2 segundos es mucho. Yo creo que era menos. Y le digo, si esta cadena no tiene confianza en sus talentos, ¿por qué la audiencia va a tener confianza en los talentos? No hay promos, no hay esto, no hay lo otro. Hay un banner afuera en Hialeah, lo ve la gente de Hialeah, más nadie. Y después de eso, él como que pensó y dijo, tiene razón. Y de ahí empezaron, poco a poco, los ratings empezaron a subir, poquito. ¿Pero qué? No fue en 2 semanas. No, No fue. no, Y me no. acuerdo que a los 3 o 4 meses me decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Oye, Roma no se hizo en un día. Sí. Y ese show que de por sí había estado siempre abandonado. Porque el problema de Telemundo siempre era que es eso, lo que tú dices, cambia talento, cambia nombre y ya volvemos a empezar. Y querían un resultado diferente. Por eso Ujú. cuando me tocó a mí, yo lo primero que dije, no le quiero cambiar el nombre. Porque me dijeron, ¿qué nombre le quieres poner? Le digo, no, por favor, no le quiero cambiar el nombre. Porque Despierta por lo menos tenía esa consistencia de 20 y pico de años. Que Exacto. Telemundo tenía la misma cantidad de años haciendo morning shows, pero se han llamado Esta Mañana, De Mañanita, Levántate, Cada Día con María Antonieta Collins, y sigue tú nombrando todos los demás, hasta que finalmente, bueno, por lo menos ese fue el que más tiempo duró en nombre. Más Tuvimos tiempo. un poquito Y de el más que pusieron consistencia. ahora un poquito, creo, ¿cómo se llama ahora? Hoy Porque día, yo ni me se llama ahora, Hoy hoy día. día. Entonces, que fue, que yo siempre dije, no porque fui yo de la idea de poner Un Nuevo Día, pero porque yo dije, si ha estado funcionando Ujú. el formato, la consistencia es muy importante. Y eso, para ponerle the nail on the head, el clavo, es lo que está pasando, que no hay la consistencia, entonces cambian por la necesidad de los ratings, la necesidad de ganar dinero, de tener ratings. Y la gente no son tontas. Si tú le das contenido bueno, ellos van a estar ahí. Y tienes que escucharlo. Y cuando ellos te van escribiendo, yo miraba, yo leía todas las cosas. Yo decía, ok, están diciendo tal cosa, vamos a suavizar esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Lo sacaba a la calle, reporteros. No Claro. había ningún reportero. Fui contratando poco a poco reporteros para que estuvieran en la calle con el logo, en la calle, para que lo vieran. La gente no sabía quién era Un Nuevo Día, ni Levántate, ni nadie. Porque no lo veían. Y entonces, yo creo que los ratings, cuando yo entré, eran al mismo nivel que uno de un show de local, que no tiene la cobertura nacional. Sí. Entonces, para mí, ese es el problema que está pasando hoy. Consistencia es importante. Hay que darle tiempo. No te estoy diciendo 2 años, 3 años. Te estoy diciendo, hay que darle 1 año para cuajar, para desarrollar, para crear. Aquí no, yo siempre pensaba que cuando yo entré a trabajar en la televisión que todo el mundo sabía más que yo. Aquí nadie sabe un carajo. Todo es inventado. Y cuando más voy a veces a los seminarios, más me doy cuenta quién está metiendo un cuento chino y quién de verdad sabe lo que sabe. Yeah. Porque está hablando de su propia experiencia. Yo te he escuchado a ti hablar y las cosas que tú dices has resonated. Yo la he vivido y yo lo he entendido y tú has captado el mensaje porque lo has vivido. Entonces, cuando viene un ejecutivo que jamás en su vida ha sido productor o ha tenido que estar en la calle con los reporteros, haciendo un concepto, negociando cobertura, lo que sea, están sentados y dicen,
no, quiero hacer tal cosa, no, quiero hacer tal cosa. Y yo le digo, pero no puedes hacer, pero, ¿por qué vas a hacer tal cosa si tienes esto que está bueno? Vamos a darlo. Me pasó a mí en Telemundo con Qué Noche, que sí. el show era bueno, tenía buen concepto y estaba ayudando a la gente y le daban sorpresas y cumplía sueños, no tenía que ser monetario, sueños de reunificaciones, Makeovers y cosas así. makeovers, cosas que lo dejaba sorprendido. Eso estaba repleto de audiencia. Y entonces era un sábado, lo cambiaron de horario 3 veces. Y yo le dije, no me cambie el horario. Fíjate que mi mamá, que mira todos los shows, me decía, cancelaron el show porque fui a prenderlo a las 9 de la noche y ya no estaba. No, mami, lo volvieron a pasar para las 7. Empezó de 7 a 9. De ahí lo pasaron de 8 a 10. De ahí lo pasaron de 9 a 11. Y de ahí volvieron a pasarlo de 7. Y entonces, ¿qué hicieron? Querían quitarlo para poner otro show. El otro show fue un fracaso. No voy a decir el nombre porque no quiero hacerle pasar pena. Pero el otro show fue un fracaso. Entonces, este show te sacaba un promedio, que hoy en día es una maravilla, pero te estaba sacando un promedio 400 y ellos querían 1000. Y yo les decía, 1,000,000. Y yo decía, de verdad, un sábado. No. La audiencia que está viendo no es de 19, 20, 24, 25. Es de 40 para arriba. Y lo que joven que están viendo, lo están viendo por sus Familia. padres. ¿Qué era lo que pasaba con Sábado Gigante? Pero lo que pasa es que Sábado Gigante se quedó estancado. Esa es la otra cosa que yo creo que era un problema del pasado, que a veces nos quedábamos estancados en un formato y no querían cambiar el formato. ¿Me explico? No querían evolucionarlo. Entonces, no quieren evolucionarlo. Primer impacto, aunque tú veas primer impacto, pero ha evolucionado, ha cambiado. Ocurrió así, cambió a Rojo Vivo. A Rojo Vivo era con María Celeste, ahora es con estas dos muchachas. Y así tiene que desarrollar, y porque si yo me aburro fácil, la gente, la audiencia se aburre también. El ADD está a tutti Claro, todo el y mundo más lo tiene. por redes y por todo. O sea, queremos cosas rápidas, pero queremos Sí. lo que tú dices, contenido real. Porque si lo ven en streaming y esperan el tiempo. Porque si eso, porque es calidad lo que están buscando. Y el streaming y lo que es todo digital ha obligado a la televisión a cambiar. Claro. Lo ha obligado a cambiar completamente. Pero no es que se va a acabar, porque todo el mundo dice, ay, se va a Exacto. acabar la televisión. No. No. Tiene que evolucionar. Se va a acabar como existía antes. Correcto. No, ¿Cómo tú se tenías acabó un la radio programador. AM en su momento? Exactamente. La radio pasó a AM, a FM y se fue evolucionando. Pues es lo mismo, Exactamente. Es la misma cosa. Es una evolución. Es como nosotros en los medios realmente vamos a tomar esa. Y entonces, si te sientas en los laureles, No, se acabó. se acabó. Y eso fue lo que pasó un poquito con Sábado Gigante, que don Francisco no quería cambiar nunca nada. Y ese era su formato y nadie lo tocaba por eso. Y por eso que terminó como terminó, porque fue muriéndose. Ya estaba aburrido, la gente ya sabía lo que venía. Y por eso que tiene que darle nuevo formato. Y yo te digo, yo siempre me rodeo de gente jovencita. Para que yo les digo, ¿se puede hacer esta cosa? Porque yo hago muchas redes, pero no hago. Entonces, yo le pido a mi hijo, óyeme, yo quiero hacer esta cosa, ¿cómo lo hago? Mira, O me acerco a alguien que yo sé que saben hacerlo. Quiero hacer tal cosa. Óyeme, lo primero que yo hice cuando hicimos Un Nuevo Día era subirle el Instagram, las redes del show, que no tenía casi, era non-existent, porque la cadena estaba enfocada en hacer todo para una cadena. Y yo cuando contrato a una persona nada más que para hacer el show, formé el lío ahí, la gente de digital estaba Pero molesto. insiste muy bien porque en el momento que yo me fui era una de las cuentas de la cadena que más generaba dinero. En YouTube eran los que más followers tenían, en Instagram, y hasta empezamos una cuenta de TikTok en su momento. Ahora ya no sé cómo, pero en su momento la de Un Nuevo Día, que cuando fueron a pasar hoy día, mi pelea era cómo mantenemos esto, porque además era una audiencia diferente a la audiencia de televisión, era una audiencia más joven y consumía más el contenido que se consumía en televisión. Exactamente. Y ese fue el propósito de hacer eso. ¿Ya? Pero ¿Me explico? funcionó. Y hice la misma cosa en Enamorándonos. Enamorándonos, hasta el día de hoy que ya no existe, como programa en la televisión, sigue las redes. Claro.
siguen hablando, los que participaron siguen participando en contribuyen y lo que sea. Y el show, los productores ejecutivos de ese show, tienen una persona manejándolo. Pero ese show subió como la espuma en las redes sociales. ¿Por qué? Porque era la manera de, si tú te cierras, nada más que hacer el show en un broadcast, no existe. Hoy todo tiene que estar hand in hand, y ahora más es con TikTok, más que Instagram. Sí, hay diferentes maneras de consumir contenido y tiene que ser 360, porque es donde va a vivir y ahí es donde tú tienes ese pulso de la comunidad que tú buscabas con los reporteros en la calle. Ahora, si no estás en social, no tienes ese contacto de comunidad para tú realmente hacerlo crecer. Y yo con mis 42 años que yo llevo en este negocio, te digo, yo nunca he dejado de aprender, de mirar. Yo estoy sentada mirando la televisión y mi marido se empieza a reír. Él dice, ¿qué tú estás analizando? No, porque estoy viendo cómo hicieron tal cosa. Y mira, ahora estoy viendo que lo están poniendo en las redes y están haciendo tal cosa. Estoy mirando la estrategia de ellos, cómo hacen las cosas, porque uno aprende. Entonces, yo aprendo de la gente joven. La gente joven aprende de mí. Yo le hablo más del contenido, yo le hablo de mis experiencias, yo le digo de lo que no deben de hacer, por qué, y le digo, si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Tú eres libre para hacer lo que tú quieras, pero esta fue mi experiencia. Y entonces, a veces viene y me dice, tenías razón, o a veces me dice, usé una forma diferente, pero lo pude hacer, y bueno, perfecto, pero aprendiste eso. Yo siempre digo, uno tiene que evolucionar, uno tiene que tener consistencia, pero poder evolucionar dentro de esa consistencia. Consistencia es más en darle un producto de calidad siempre, de siempre estar encima de lo que está pasando, porque si no estás encima de lo que está pasando, you're not relevant, no eres relevante a lo que... Y con las redes sociales todo es tan rápido que tiene que estar así. Y te digo, yo me rodeo de gente joven, ellos les gustan escuchar mis consejos, a mí me gusta escuchar los consejos. Uno siempre aprende, no importa si tienes 100 años, tú siempre tienes de qué aprender de todo el mundo, de la gente joven. Y ellos tienen de qué aprender de ti. Sí, 100%. ¿Qué le dirías tú a la María de 30 años? Paciencia. Yo creo que esa todas la seguimos tratando de entender. Paciencia. No, yo todavía no tengo paciencia, pero paciencia, que tu tiempo llega. Paciencia en el sentido de que si tú de verdad crees en que lo que tú haces, tú lo vas a lograr. Y yo no tenía mucha paciencia. Yo, te digo, chocaba mucho, siempre ladilla. Yo siempre le decía a Alina, yo sé, yo soy tu ladilla, tu peor ladilla. Yo siempre estoy, pero Alina, ¿por qué no hacemos esto? Pero Alina, ¿por qué no hacemos esto? Y Alina, la pobrecita, siempre me decía, ay, María, paciencia. Esa mujer siempre así ha tenido paciencia. Demasiado. Yo digo Santa Alina, mi jefa, mi mejor amiga, que se convirtió en mi mejor amiga, pero mi jefa y la que me dio muchas oportunidades, no ella solamente, muchos jefes arriba también, pero ella fue la que primero creyó en mí. Y por eso que yo cuando veo a alguien joven que tiene talento, que veo que es pila, le pongo el ojo y le hago así como que lo protejo así como ven under my wing, que yo te voy a enseñar cosas. Sí, yo tuve esa bendición también de tener a Lina y Alina me tomó bajo su ala y ahí fue pues contigo, con Silvia y con todos los demás, pero fue eso mismo. Yo creo que también yo era la fastidiosa y me dejaba hacer todas las locuras que se me ocurrían. Y me enseñó a pensar hasta en el plan Z, porque yo le digo, no había cosa en que ella no me preguntara, pero y en esto, y en esto, y en esto. Y le digo, Dios mío, pero hasta ahí no había llegado, no se me habían ocurrido tantas cosas, porque es para precavida. Ella te hace pensar hasta un plan Z por si algo que tú ni remotamente te acuerdas puede pasar. Esa es mi primera lección a todos los productores. Tiene que tener no un plan de acción, mínimo 5. Sí, sí. 5. Ella me hizo eso, así que tener una jefa que te apoye y que te deje ser tú y darte las herramientas para ser exitosa creo que es clave. Y tener mujeres como ustedes que nos abrieron el camino a las que vinimos después y nosotros seguir abriéndose a los demás, yo creo que es la parte bonita. Porque como dices tú, en tu momento eran más hombres. Cuando yo llego sí hay hombres, pero están estas 3 mujeres que están en poderes ejecutivos, que están liderando y de las cuales podemos ver a decir, si ella lo logró, yo también lo puedo lograr, porque creo que eso es muy importante, tener un patrón que de repente tú no tuviste.
de figura en cómo alcanzar, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, yo de verdad no tuve ninguna figura mujer que yo pudiera decir, es que no lo había. Por eso, pero tú lo hiciste para millones de mujeres ahora. ¿Cómo quieres que te recuerden en 20 años? Ay, si estoy viva, yo no sé. Sí. Yo quisiera que recordaran yo digo un legado, pero que se recuerden de lo que se logró en mi época, lo que yo pude lograr con un buen equipo, los avances que pude hacer. Yo te digo, todos los shows a mí me da mucho orgullo, Primer Impacto, todos los días, cada vez que celebran y me llaman para entrevistarme, me da mucho honor. Para mí es como, tú sabes cuando, y ahora que tú tienes tu hija, cuando uno tiene hijos, le da alegría ver tus hijos crecer y tener éxito y ya tú tienes un plano más atrás. Es la misma cosa con los programas, son como tus hijos. Tengo Primer Impacto, El Gordo y la Flaca. El Gordo y la Flaca, Un Nuestra Nuevo Belleza. Día, que cuando estaba ahí, Nuestra Belleza Latina. Mira, Nuestra Belleza Latina, tú sabes cuántas mujeres en los primeros 5 años que yo estuve ahí, que yo desarrollé el show y después me quedé 5 años después, han logrado tener carreras profesionales. Muchachas que estaban limpiando casas, que acababan de llegar a este país, que estaban empezando, tendrían 18, 19 años, que estaban limpiando, trabajando en McDonald's. Alejandra Espinosa trabajaba en un McDonald's. En la frontera. Vivía en una casa de 2 cuartos con sus 5 hermanos y sus 2 padres. La vida la cambió por Entonces, completo. las vidas, y no todas fueron Alejandra Espinosa, pero tienes Francisca, tienes Nicole. Sí, no, pero ya esas son ganadoras, pero Nicole no ganó. Nicole era de la época del año, de los primeros 5 años, y está como locutora, como news anchor de la cadena. Mundo, yeah. Hay actrices, hay hosts en The Price is Right, una Manuela Fernández que es host, que colombiana de West New York, una muchachita que nunca en su vida hubieran podido si no hubieran tenido la visibilidad que les dio ese programa, que las vieron. Otras hicieron su carrera en la radio. Una me acuerdo que la que estaba en la radio y ahora es un inspirational speaker y está haciendo muy bien, se casó muy bien. Y ella me acuerdo cuando entró a la casa, la mansión de la belleza, ella entraba y ella dijo, ay, yo he entrado, yo me voy a quedar aquí con la muchacha. Y dice, yo he limpiado casas así, yo nunca he vivido en una casa así. Y digo, ay, eso por dentro ya mi corazón Y Grady's, que fue una de las ganadoras, yo la vi a ella en Macy's, vendiendo perfume en Macy's. Y yo le dije, aplica. Y ya había aplicado una vez y no entró. Y dice, aplica otra vez, que si yo te veo, yo te voy a dejar pasar en la primera ronda. Ya después era mucha gente, pero porque yo le veía, y mira, y terminó ganando. Y era una muchacha que acababa de llegar de Cuba, como quien dice, 2 o 3 años anteriormente. Y su vida, su carrera, ha actuado, ahora está casada, estaba en Telemundo en este show hasta hace poco. Estas muchachas y para mí me da mucho orgullo. Entonces, si hay algo que yo quiero que me recuerden es, mira, voy a echar para atrás, no es tanto los programas, sino la carrera que yo ayudé a mucha gente durante esos programas poder salir adelante. Eso yo quiero que me recuerden como que yo pude ayudar a muchas personas que hoy día están delante de la cámara, están detrás de la cámara, en posiciones importantes, y que lograron eso un poquito con la guía, lo hicieron ellos, pero que yo vi el talento en ellos desde un inicio y que ellos pudieron seguir creciendo hasta donde están hoy.
Sí, fuiste el apoyo de la hada madrina para muchos de darles esa puerta, porque es lo que tú dices, se puede tener talento, pero sin la visibilidad no se logra nada y tú ayudaste a que tuvieran esa visibilidad en cámara o detrás de cámara con un apoyo ejecutivo. María, si tuvieras que darnos tus 3 pasos de ese rundown de productora ejecutiva, 3 cosas prácticas que puedan empezar a hacer para alcanzar tus objetivos basados en tu experiencia. Bueno, yo creo que lo hemos dicho, es ser proactivo, consistente, y yo creo que una cosa que es muy importante es siempre mirar hacia el futuro y ver todo lo que está pasando a su alrededor. Eso le va a crear gasolina, un poquito como gasolina, te va a create fuel para crear tus propias creaciones, para desarrollar tus talentos, viendo lo que hacen los demás y creando lo tuyo de esas ideas. Sí, me encanta, porque es eso, tú lo dijiste, no hay que reinventar la Coca-Cola, todo está inventado, es cómo lo vamos a evolucionar. Evolucionar y enfocarlo al estilo tuyo. Hacerlo tuyo. Exacto. Bueno, mil gracias, María. Todos los días se aprende de ti. Sabes que se te quiere y se te admira y aprecio que igualmente. Ay, gracias. Aprecio que hayas tomado el tiempo de conversar conmigo y con la comunidad y de aprender de pues las visionarias de que formaron la televisión hispana, porque definitivamente tú eres una de esas. Y tenemos todos mucho que seguir aprendiendo y seguir haciendo y poder ir creando legados junto contigo para que la televisión y el mundo hispano siga evolucionando. Bueno, muchas gracias por invitarme. ¡Mua! Me quedo con 3 cosas de esta conversación: ser proactivas, ser conscientes y entrenar el ojo para el futuro. Si tú estás construyendo tu carrera, no esperes permiso. Empieza donde puedas, aprende y evoluciona. Suscríbete si quieres más conversaciones como esta y compártelo con una mujer que está construyendo algo grande. Porque aquí no vinimos a ser perfectas, vinimos a ser inolvidables.